Gracias, hermanos. Sean, Pamela, Peter, por ayudarnos en la oración en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias al libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar en esta mañana, si el Señor lo permite, viendo una porción de Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Y en esa sección vamos a estar enfocándonos en el tema de la oración. Tanto mientras lo busca, déjeme recordar de que tanto el creyente como la iglesia entera tenemos necesidad de orar. Y pensando en nuestra necesidad de orar entonces, y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la oración, pensé que sería necesario de edificación pasar tiempo en nuestro pasaje aquí en Efesios, capítulo 6 en esta mañana, versículos 18 al 20. Vamos a leer incluso los versículos 10 al 20 para ver el contexto en el que se encuentra nuestro pasaje. Pero el tema va a ser orando en todo tiempo. Efesios capítulo 6, entonces, versículo del 10 al 20, dice el versículo 10 comenzando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Señor, qué hermosa es tu palabra que nos recuerda de nuestra necesidad de orar, y a la misma vez queremos ser prontos a pedir tu asistencia antes de comenzar a ver el texto. Porque más que entenderlo de forma intelectual, queremos ser movidos en nuestro corazón, traídos a convicción de pecado, pero también alentados con tu palabra, a ser alentados ante la verdad de la oración y cómo nos has dado la oración como medio de gracia para nuestro bien, para nuestra santificación, para nuestra fortaleza, ser fortalecidos a través de ello. Y por ello, Señor, rogamos de que pueda ser el tiempo en el estudio de tu palabra de edificación para nuestras vidas. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a menudo la oración es algo que, si bien la conocemos muy bien todos los que, me atrevo a decir, los que estamos acá, también puedo atreverme a decir de que es uno de los medios de gracia que más puede llegar a descuidarse en nuestras vidas. Y no es solo un medio de gracia que se puede dejar a descuidarse en nuestras propias vidas individualmente, sino también en la iglesia como general. Pero sabemos usted y yo de que esto no debería de ser así. La oración es de suma importancia. Sabemos
naturalmente de que debemos, por naturaleza, debemos de priorizar tanto la palabra de Dios como la oración. No debería ser algo descuidado. Pero ¿por qué ocurre? ¿Y por qué no debería de ser descuidado? Me gusta cómo lo sumariza Richard Mayhew y John MacArthur en el libro Teología Bíblica, y cito: no debería ser descuidado porque aunque, y aquí cito a Mayhew, la oración no debería ser descuidado porque aunque a menudo se descuida en muchas iglesias, la oración tanto corporativa como privada es un medio vital de gracia que Dios utiliza para hacer crecer a su pueblo en santidad. En 1 Tesalonicenses 5:17, un pasaje crucial respecto a la oración, Pablo instruyó a la iglesia de Tesalónica a que orara sin cesar. Y es imperativo entonces, este imperativo aquí de orar sin cesar, designa la actitud de corazón que debería de caracterizar a la iglesia, a toda la congregación. Pero también ahí es el mandato a orar que vemos en Tesalonicenses. Incluye también todos los aspectos en la manera en la que se debería de orar. Es de que la oración debe de ser una forma de dependencia al Señor. Debe de llevarse en la adoración. El orar debe de incluir la confesión, la intercesión, acción de gracias y súplicas. De modo que la frase orar sin cesar, particularmente, se refiere a un modo de vida constante que es caracterizado por una actitud de oración, no necesariamente por una interminable cadena de expresiones, sino por una constante actitud de oración. Fin de la cita. Y con ello vemos la importancia por el cual deberíamos de priorizar la oración en nuestras vidas individualmente, pero también como iglesia. Esto es lo que debe de caracterizar al creyente. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que encontramos nuestra constante dependencia de Dios. Lo hacemos orando. Este es el medio de gracia que Dios usa en nuestro crecimiento espiritual. De manera de que si lo ignoramos, vamos a sufrir nosotros también negativamente las consecuencias. Se verá afectado nuestro crecimiento espiritual. Dios usa la oración como medio de gracia en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación. En Hebreos 4:16 leemos que se nos llama a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la oración intencional en nuestras vidas es algo que debe de tener prioridad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque es el medio de gracia que Dios, por el cual nos hace crecer, por el medio por el cual somos consolados a menudo. Y a través de ello crecemos en santidad también. Pero ¿por qué más debemos de priorizar la oración en nuestra vida? La realidad es de que no podremos simplemente no podremos vivir la vida cristiana sin la oración, sin estar alerta del pecado y del error. No vamos a poder estar alerta ante el pecado en nuestras vidas, ante el pecado de nosotros, ante el error, si no nos dedicamos a la oración. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual en la cual el creyente también en el cual él vive de continuo. Y la oración es esencial para la lucha, entonces, esta lucha espiritual en la que el creyente y la iglesia en general se encuentran contra el pecado
y en contra del error. Por ello hay una necesidad de priorizar ello en la iglesia. Debe de caracterizarse la iglesia por ello, y también individualmente en nuestros hogares de igual manera. No va a poder usted luchar, enfrentarse en la lucha espiritual día con día contra el pecado, contra tentaciones, contra falsedades, falsas ideologías, si no hay una constante dependencia en el Señor. En la oración también. No va a poder haber alguna victoria en estas áreas independientemente de la oración. Y esto es lo que vemos también, lo que vemos precisamente aquí en nuestro pasaje. Leemos el versículo 12 que acabamos de leer de Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por esta razón, entonces, se nos manda aquí en el versículo 18, se nos manda a orar juntamente, a apropiarnos con toda la armadura de Dios. Y se nos llama a que oremos en todo tiempo. En todo tiempo. De manera que la oración es necesaria para estar alerta del pecado en nuestras propias vidas y alrededor nuestro, para estar alerta del error y de mentiras en las cuales no debemos de creer. Y es la forma en la que el Señor nos santifica. Y por esas razones la oración debe de caracterizar entonces al creyente, y debe de caracterizar a la iglesia. Y aquí en los versículo 18 en particular, pero ahí el resto del pasaje nos enseñará, vemos 5 elementos que deben de caracterizar nuestra vida de oración. 5 elementos que deben de caracterizar nuestra vida de oración. Tiene que ser en el espíritu, como lo va a decir el versículo 18, tiene que ser constante, de distintas maneras, vigilante intencionalmente. Y quiero que lo veamos un poco detenidamente, cada una de ellas, que las vamos a encontrar precisamente en el versículo 18. Y sabemos, hermanos, todos, cada uno de nosotros, creo que me atrevo a decir de que reconocemos que la oración es de suma importancia en nuestras vidas. Dudo que alguien estaría opuesto a afirmar ello, si usted es un creyente. Dudo que usted diga, no, la oración no es algo que debe de ser priorizada en nuestra vida. Dudo que usted diría, no debo, pues no es tanto importante por el cual yo deba de pasar tiempo buscando. Y yo sé de que usted sabe de la importancia de ello. Eso se ve claramente en los tiempos de debilidad, particularmente debilidad espiritual. Son en esos momentos precisamente en los que sabemos que debemos de orar. Pero es precisamente en esos momentos de cuando usted se siente seco en su corazón, desanimado, desalentado, sin gozo o paz, quizás momentos de tribulaciones o sufrimiento, una temporada difícil, sabe de que la importancia de orar y sabe que debe de orar, pero a menudo no terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque está una batalla en el corazón. Pasan pensamientos como los siguientes: no tengo ganas de orar, estoy desalentado, precisamente porque estoy desalentado, no tengo ganas de orar, y además ni siquiera sé acerca de qué orar, no sé ni cómo empezar a orar. No sé ni qué decir en estos momentos. Estoy tan vacío, estoy tan ciego y ni siquiera puedo decir algo. Y aquí es en donde vemos nuestra necesidad, entonces, precisamente aún ahí, de depender del Espíritu Santo, del Señor mismo para orar. Y esa es una de las verdades que vemos acá en el versículo 18. La frase lo podemos ver ahí en el versículo 18 que leemos, orar en el Espíritu. Realmente nos muestra nuestra necesidad de depender de Él para que nos ayude en nuestra debilidad. Y así poder orar y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme se nos llama a orar y vivir como
bajo la voluntad de Dios, como se nos llama a vivir. El Señor nos va a ayudar, pero debemos de depender de la asistencia del Espíritu Santo. Por eso leemos en Romanos 8:26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo que necesita usted es orar, hacerlo. Y precisamente quizás la oración en ese momento va a lucir algo como: Señor, ni siquiera sé qué decir, pero solo sé que necesito que me ayudes. De manera que nos recuerda entonces que esta realidad del creyente, en la vida del creyente, de depender del Señor, de depender de la asistencia del Espíritu Santo en momentos en los que es difícil orar. Y sabemos de que tendremos la ayuda necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque todo el que ha sido salvado, él tiene el Espíritu de Dios morando en él. Se les llama el Consolador. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación. El Espíritu Santo ha dado en la vida al creyente desde el momento de su conversión, como afirma, lo vemos incluso en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente desde el momento de salvación. Y por eso acá en el pasaje entonces la frase orar en el Espíritu, que vemos en Efesios 6, creo hace referencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él intercede por nosotros, nos alienta y nos sostiene cuando estamos cansados, desanimados y aun cuando incluso no sabemos cómo orar. Nuevamente Romanos 8:26 lo expresa claramente: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él es el que incluso intercede cuando no sabemos qué pedir. De manera que el orar a la hora de orar, lo que debe de caracterizar nuestra oración es una dependencia de Dios mismo, reconocer la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas y buscar su guianza y su asistencia. No de una forma mística, subjetiva, sino en base a la verdad de Dios que acabamos de ver. Debemos depender de su asistencia y el Espíritu nos fortalecerá en esos momentos. Y esto, hermano, nos instruye muchísimo, nos anima a cómo debemos de orar, nos es de mucho aliento, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque nos recuerda que nuestras oraciones no deben de ser ostentosas. La oración no debe de ser algo meramente superficial o simplemente por decir algo. Una apariencia religiosa sin un corazón sincero y dependiente en Dios. No debe de ser lo ostentoso por afuera. Un corazón que reconoce, que clama al Señor, que se quebranta: Señor, te necesito. A veces una oración tan corta como ello puede acarrear masivas implicaciones delante del Señor. Es un corazón que está clamando al Señor con fe. Debe ser con honestidad y sincera, en fe, dependiendo en el Señor, sabiendo que el Señor oye su oración. Pregúntese entonces, hágase la pregunta usted y yo: ¿cómo está usted dependiendo? ¿Cómo ora? ¿Cómo depende del Señor? ¿Cómo es su oración? ¿Estoy dependiendo de su asistencia para ser fortalecido en mi corazón, mi alma delante de Dios? Cuando oro, Él es el mismo que nos fortalecerá. Él es el que nos fortalecerá. ¿O será que hemos reducido nuestra oración a simplemente un ejercicio intelectual? Bueno, Pablo aquí nos recuerda entonces que nuestra vida de oración debe de caracterizarse. Vemos en la palabra de Dios que debe de ser constante, una dependencia constante de Dios mismo, del Espíritu.
Él es el que nos fortalece. El segundo elemento que debe de caracterizar nuestra vida de oración es una constancia. Orar constantemente. Orar constantemente. Ahí lo vemos en el versículo 18 una vez más, en Efesios 6, al inicio del versículo 18, orando en todo momento, en todo tiempo. Es lo que leemos ahí en el versículo 18. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Nos manda a orar en todo tiempo. La idea principal aquí es de que debemos de orar siempre. No de vez en cuando, sino siempre. Literalmente la palabra enfatiza la necesidad de orar en todo momento. Significa en todas las circunstancias de la vida. Y es interesante, hermanos, que a menudo en la mayoría de nosotros nos sentimos movidos a orar con un sentido de urgencia y seriedad en tiempos difíciles. Y naturalmente creo que es correcto. Pero es interesante que no sentimos tanta la urgencia o la necesidad de orar cuando las cosas parecen ir bien y cuando todo va en dirección según nosotros querramos que vayan. Como que no hay tanta necesidad. Y creo que hay cierta algo natural en ello. No hay tanta necesidad. Pero a la misma vez quiero que esté consciente de que su corazón no se relaje demasiado, de que usted pueda dejar de priorizar la oración, porque son esos momentos en los cuales existe más el riesgo de hacerla a un lado. ¿Por qué decimos ello que necesitamos estar conscientes? Porque el texto nos dice acá. Orar en todo tiempo. No solo está diciendo oren únicamente prioricen la palabra, la oración solo cuando hay tiempos difíciles o durante pruebas o tribulaciones, etcétera. Sino que el texto realmente está diciendo oremos en todo momento. Y de nuevo la palabra en todo momento literalmente significa durante todas las circunstancias de la vida. No solo cuando parecen ir bien cuando hay dificultad. Algunos han señalado que la mejor manera de ver esta frase aquí en todo tiempo, aquí, el punto aquí es que la oración debe de ser vista como un estilo de vida, de perseverancia en la oración y no tanto como un ejercicio espiritual aislado de vez en cuando, que hacemos en ciertas ocasiones o asientas únicamente limitada a un horario del día únicamente, sino constante, consciente de nuestra necesidad de Dios, confiando en el que Él escucha nuestras oraciones. 1 Tesalonicenses 5:17 se nos ordena incluso a orar sin cesar. Y es la manera en la que iniciamos nuestro estudio en este pasaje. Pero también en Lucas ahí 18, 1 al 8, leemos acerca de una parábola de nuestro Señor dijo a sus discípulos acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Y no desmayar. Ve ahí rápidamente en Lucas, un pasaje que estoy seguro muchos de ustedes lo saben, lo conocen, están familiarizados con ello. Lucas 18. Quiero que lo vea simplemente, brevemente, para que vea la necesidad del creyente, somos llamados a orar y no desmayar. También el Señor, dice el versículo 1, Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia,
No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero leemos este pasaje y lo que vemos acá es, no desmayen en la oración. El Señor contestará las peticiones y el clamor de los suyos. El Señor escucha y atiende el clamor de nuestras oraciones. Pero debemos de no desmayar en ello, ser constante. Yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, entonces, se nos anima a orar siempre, a no desmayar en ello. Y que la oración no es solo un tipo de, nuevamente, ejercicio espiritual, es solo algo que lo reducimos, lo limitamos a cuando yo voy a la iglesia, es cuando es mi mayor tiempo de oración. O durante la oración pastoral, para los que vienen al primer servicio. O es simplemente la oración, lo limito yo a algo que hago en ciertas únicamente circunstancias de la vida. Cuando hay necesidad, pérdida de familiares, etc. No, sino que si estamos entendiendo el pasaje correctamente es de esta mañana, es de que nos enseña usted a mí a siempre orar, no desmayar, confiando que Dios escucha las oraciones. Y esto debe de alentarnos, hermanos, de que si nos acercamos al Señor confiadamente, como dice Hebreos 4, encontraremos gracia para el oportuno momento y socorro. Así que nuestra vida de oración debe de caracterizarse por una actitud y un deseo constantemente de orar, sabiendo que el Señor orará y contestará nuestras peticiones. Ahora, lo tercero que debe de caracterizar nuestra vida, nuestra oración, si hemos de orar en todo momento, es precisamente de que va a ser de varias formas. Si hemos de orar constantemente, si hemos de orar en todo momento, pues la oración a veces va a ser variada, va a tomar varias formas, van a haber distintas maneras. Y eso es lo que vemos también nuevamente en versículo 18. Hay varias maneras de orar, hay súplicas. El verso dice ahí, esto lo vemos en la segunda mitad del versículo 18, donde leemos que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Vemos esa frase, con toda oración y súplica. Cuando hablamos de orar de maneras variables, simplemente estamos resaltando la idea de que se encuentra aquí en el texto, de que hay una variedad de formas diferentes sobre cómo podemos orar. Literalmente las palabras toda oración y súplica simplemente está haciendo la distinción entre la oración general, que a veces hacemos, y hay veces oraciones que hacemos que son muy específicas. Hay momentos en los que nuestras oraciones van a ser muy generales, pero hay momentos en los que necesitamos ser muy específicos sobre las cosas por las cuales estamos orando. Oren con toda súplica, con toda oración. Y vemos un ejemplo ahí que Pablo incluso pide que oren por él en los versículos 19 y 20, y lo hace de una forma específica. ¿Qué era por lo que Pablo pide que oraran por él? Versículos 19 y 20, por ejemplo. Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ahí hay un ejemplo de una petición muy específica. Ora para que yo pueda hablar con denuedo y hablar lo que debo de hablar, como debo de hacerlo. Cuando usted ore, puede ser específico por lo que usted está pidiendo, y que y asegúrese que sea conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente hay momentos en los que nuestras oraciones son generales. Pero esto es muy útil acá,
porque nos muestra que si debemos orar en todo momento, en todas las circunstancias de la vida, es inevitable de que tengamos que orar a veces específicamente, a veces de una forma general, a veces en oraciones completas y a veces con frases únicamente. Pero también cuando dice con toda oración y súplica, creo que también nos recuerda por cierto, que hay diferentes posturas, formas físicas en las que podemos orar. Podríamos orar de rodillas, podríamos estar haciéndolo de pie, podríamos, durante va manejando, pudiera ser orar estando acostado, etcétera. Ahí en 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo ilustra que este punto cuando anima a Timoteo a orar de diversas maneras. Exhorto ante todo, dice el versículo 1, 1 Timoteo 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Hay distintas maneras, distintas incluso posturas de orar. El punto es, háganlo constantemente. Peticiones, acciones de gracias, rogativas. La exhortación es, oren. Ahora también hay un aspecto, hay una forma particular, especial, también en la cual se nos exhorta a orar. Los puritanos le llamaban a esto closet prayer, la oración del closet. Y lo tomamos prácticamente de Mateo 6. Antes de ir a Mateo 6, ¿a qué nos referimos con este tipo de oración de closet? Creo que esta en particular es una forma de orar que debe caracterizar nuestras vidas. Y es este tipo de oración de closet que ahorita vamos a ver en Mateo, en donde encontramos un fortalecimiento espiritual. Y donde vemos, es uno de los tipos de oraciones que son de mayor de beneficio en la vida del creyente, en la oración privada. Lo conocemos algunos como pasar a solas con Dios, o la oración de armario, nuevamente como los puritanos lo llamaban. Y nuevamente aquí Mateo 6 es donde encontramos, se nos llama a orar de forma privada con el Señor. Ahí en el Sermón del Monte Jesús está enseñando, Mateo 6, versículos 5 y 6 en particular, a cómo le está enseñando a sus discípulos cómo orar y advirtiéndoles a cómo no debe de orar. Capítulo 6, versículos 5 y 6 en particular vemos ello. Dice el versículo 5 y 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí vemos un pasaje en Mateo, en donde se nos llama a orar, a buscar al Señor en privado, de forma particular e intencional. Ese tipo de oración es el que a menudo viene a ser más enriquecedor en la vida del creyente, porque es un tiempo donde puede derramar su corazón delante de Dios y puede tener una comunión dulce con el Señor. Son esos momentos en los cuales el corazón viene a ser consolado de una forma especial.
en lo que a menudo en esos momentos el corazón viene a ser alentado. También son los momentos en los que puede ser traído a convicción de pecado. Esto debe de caracterizar nuestra vida de oración. Nuevamente, son esos momentos a menudo en los que a veces no se sabe ni cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda a clamar al Señor. A veces solo es con palabras que a veces no toman sentido. Yendo de regreso ahí, pensando en Mateo 6, sobre este texto, esta verdad que vemos en Mateo 6, el puritano Thomas Brooks, en su libro La llave secreta del cielo, dice lo siguiente: la oración privada es el más enriquecedor de los deberes. Considera que así como las comidas secretas engordan los cuerpos, los deberes secretos engordan las almas. Y así como los oficios secretos traen grandes riquezas terrenales, así las oraciones secretas enriquecen a muchos en bendiciones espirituales y en riquezas celestiales. La oración privada es la llave privada del cielo que abre todos los tesoros de la gloria para el alma. Las mejores riquezas y las más dulces misericordias Dios suele dar a su pueblo cuando están en sus aposentos de rodillas. Así como el calor que las polluelos encuentran al sentarse bajo el ala de la gallina que les acaricia, así las gracias de los santos son vivificadas, traídas a vida, apreciadas y fortalecidas por las dulces influencias secretas bajo las cuales caen sus almas cuando están en su comunión con Dios. Fin de la cita. Esta oración privada es una de las más hermosas que más puede apreciar el creyente, que más viene a ser dulce en su comunión con Dios. Así que debemos llorar. El texto dice de todas las maneras, en todos momentos, de todas formas, súplicas, oraciones, oren. Busquen el deleitarse y tener comunión con Dios, estando a solas, sin ninguna otra distracción. Y claro, esto requerirá de nuestra parte abordar la oración no como un deber nada más que yo tengo que hacer. Algo más que, pues bueno, tengo que hacerlo. Si es necesario que lo haga, sí, hágalo, pero que busque su corazón el anhelar al Señor. Que sea un estilo de vida en su vida. Que haya un deleite. Que haya un lamento cuando no hay un anhelo en orar y pasar en comunión con el Señor. Debe haber un lamento en nuestro corazón cuando eso se ha ido. De manera que pueda decir: Señor, te extraño. Oh, dame nuevamente el anhelo en mi corazón, el deleite por ponerme en mis rodillas y buscar el tiempo durante el día en el cual yo me pongo en mis rodillas y derramo mi corazón delante de ti. Lamente su corazón cuando ello ya no esté en su vida. Dámelo nuevamente, Señor, y perdóname si lo he ignorado, si lo he descuidado. Esto es lo que debe de caracterizar su vida de oración con el Señor. Ore de todas maneras, ore en todo momento, no desmaye. El cuarto elemento que debe de caracterizar nuestra vida de oración es vigilantemente. No podrá usted batallar, pelear la guerra espiritual en la cual está sin la oración.
Velar en oración, dice ahí nuevamente el versículo 18, estad alertas. Yendo de regreso a Efesios 6, 18. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando en ello, estando alerta es la idea. Con esa actitud. Pablo está instruyendo aquí a los efesios a orar con un sentido de preocupación por un peligro potencial, amenazante a la luz de la guerra espiritual en la que está el creyente. No va a poder usted batallar tentaciones, no va a poder vivir la vida cristiana dependiendo de sus fuerzas únicamente. No podemos. Debe de haber un sentido de alerta en ello. Hay un peligro. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Pero también hay un sentido en el que debemos estar alerta, una actitud en la cual debemos estar alerta, teniendo la expectativa de la venida de nuestro Señor también. Ahí en Lucas 21, 34 al 36 vemos un buen ejemplo de esta verdad. Esperando la venida, estando a la expectativa de Cristo mismo. Al hablar con sus discípulos acerca de su regreso, Cristo usa la misma palabra, velad pues en todo tiempo, orando, dice el versículo, ahí en Lucas 21. ¿Para qué? Para que sus corazones no se sientan agobiados y cargados por diversas disipación de la vida mientras esperan su regreso. Versículo 34 dice, estad alertas, Lucas 21. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embraguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre nosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Somos llamados a velar, a vigilar en oración en todo tiempo, hacerlo estando alerta, dejando la tentación de dejar de vigilar en la oración es real, y por ello debemos de meditar y considerar lo que el pasaje nos está diciendo, velando en ello. Es por ello que algunos correctamente han señalado, y cito, que existe el peligro de querer minimizar la importancia de la oración o de no participar en la oración con otros creyentes o de perder oportunidades de orar por otros creyentes o simplemente pasar el día sin dedicar mucho tiempo a la oración. Hermanos, por eso es de que incluso tenemos servicios de oración. Por eso es de que incluso los domingos antes de los servicios tenemos media hora de oración, no porque querramos pretender ser, qué sé yo, religiosos o la necesidad de depender del Señor. Entonces, nuestra vida de oración, la mía, debe de caracterizarse por un sentido de estar velando en ella, de expectativa, incluso con el anhelo de ver la venida de nuestro Señor, aún mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Realmente la oración es la forma en la que somos fortalecidos. Día con día es un batallar para el creyente, día con día. Desilusiones, desánimos, sufrimientos, tentaciones, dudas y tantas cosas más. Pero el Señor nos ayuda a nuestra debilidad. El quinto elemento que debe caracterizar nuestra vida es intencionalmente, orar de forma intencional. La última frase ahí que vemos, el versículo 18, que vemos ahí es de que debemos de hacerlo con toda perseverancia y petición por los santos. Velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La idea aquí es de que debemos de perseverar en oración y que nuestra oración no solo debe de centrarse en nosotros mismos,
sino orar por los demás también. ¿Cuánto ora usted por los demás? ¿Cuánto ora por la iglesia? ¿Cuánto ora por los servidores de la iglesia? ¿Cuánto ora por los que aún no han llegado al arrepentimiento y fe en Cristo? ¿Cuánto ora por sus familiares que aún no conocen del Señor? ¿Cuánto ora por oportunidades para que el Señor pueda abrir oportunidades para usted compartir el Evangelio? ¿Cuánto ora para que el Señor le dé entendimiento en el Evangelio para cómo dar el Evangelio? ¿Cuánto ora por sus hijos? Los que tienen hijos pequeños, los hijos que tienen grandes, por los hijos de sus hijos. El Señor, la oración es el medio de Dios, el medio de gracia que el Señor usa incluso para llevar a cabo su voluntad. El Señor nos llama a orar y a hacerlo con fe. El libro de los Hechos 1, para ir terminando, eso es lo que los predicadores dicen, ¿verdad? Cuando ya están, cuando les hace falta todavía mucho. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, es un ejemplo de cómo los discípulos oraban por otros creyentes y con otros creyentes, de modo que el texto dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y de igual manera debe ser con nosotros, que nuestras oraciones sean caracterizadas por orar por nosotros, por los demás, suplicándole al Señor por su gracia en la vida de los demás, por el obrar de Dios, porque Dios les fortalezca, orando por inconversos, orando por la iglesia, y hacerlo todo ello según la voluntad de Dios. Entonces, la oración es vital en la vida cristiana, lo sabemos, es fundamental, es nuestro deber, sí, pero es nuestro privilegio, es uno de nuestros mayores regalos que el Señor nos ha dado, porque en ella somos fortalecidos, somos alentados en nuestro diario vivir. La oración y la oración privada incluso, son momentos en donde el Señor nos recompensa con su gracia y nos da fortaleza para el día a día. Es el Señor a través de la oración que nos santifica, trayendo a memoria, recordándonos su palabra en esos momentos. Nos trae convicción de pecado. Y no solo ello, sino que también a veces, a menudo, en oración, nos trae a memoria su palabra para nuestro consuelo, recordando nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Así que el Señor nos ayude a darnos más a la oración. Oremos. Señor, ese es nuestro ruego en nuestra oración, que podamos ser una iglesia, particularmente en nuestro ministerio de español, caracterizado por la oración, por el estudio de tu palabra, dependiendo de ti, orando por nosotros, por nuestra fortaleza, pero orando por nuestros hermanos, orando por el inconverso, pero orando por que tú obres en sus vidas, Señor, y que de continuo haya una acción de gracia en nuestros labios. Oramos ello en el nombre de Cristo Jesús.